Preguntarle en primera instancia cuestiones que tienen que ver con el tema del salario mínimo. Se aprueba ya por parte de la CONASAMI el 15%, sin embargo el sector empresarial menciona una parte del sector empresarial que no está de acuerdo con esta situación porque podría haber pérdida de empleos. Incluso mencionaron que es una medida incluso irracional. ¿Qué responde al respecto? Y pues si precisamente tienen ustedes previsto que pueda haber cierres de empresas o pérdidas de empleos pues por este hecho. Bueno, no se logró el consenso que se deseaba en la Comisión de Salarios Mínimos. No estuvieron de acuerdo los representantes de los empresarios. Desde luego, sí estuvo de acuerdo el sector obrero, los representantes de los trabajadores, y estuvo de acuerdo también el gobierno. En esta ocasión no hubo consenso de las tres partes. Sin embargo, no fueron muchas las diferencias. Sí se planteó un ofrecimiento de incremento por parte del sector empresarial y los integrantes de la comisión consideraron que no era suficiente. Es que se debe de tener presente, se debe de tener en cuenta que el salario en México se desplomó durante el periodo neoliberal. Es de los salarios más bajos del mundo. Entonces, necesitamos, es urgente recuperar la capacidad de compra del salario mínimo. Además, así lo establece la Constitución. El salario debe ser justo y debe de alcanzar para el sustento de la familia. Ese es el mandato constitucional. Durante más de 30 años se castigó el salario de los trabajadores. Inclusive hubieron años en que los aumentos al salario mínimo estuvieron por abajo de la inflación. Ni siquiera era acorde con la inflación, sino aumentaban abajo de la inflación. Durante todo este tiempo de estar en el lugar 12 en el mundo en cuanto a el salario mínimo, nos caímos a los últimos sitios. Llevamos 2 años aumentando el salario mínimo y todavía no se avanza porque fue una pérdida del 75% del poder de compra, del poder adquisitivo del salario durante el periodo neoliberal. Y engañaron los gobernantes neoliberales y los tecnócratas de que si se aumentaba el salario iba a haber inflación. Ese fue el estribillo, la excusa. Y acabaron con el salario mínimo. Entonces, por eso es justo, es necesario el aumento del salario mínimo. El primer aumento fue del 16%, el segundo del 20% y ahora va a ser del 15% en todo el país. También se decidió tener un salario especial para las trabajadoras domésticas y para los jornaleros agrícolas, que son
muy mal pagados, tanto los jornaleros agrícolas como las trabajadoras domésticas. Entonces, esa fue la decisión que tomó ayer la comisión. Yo pues lamento que no se haya logrado el acuerdo, porque eso es lo mejor. Sin embargo, considero que fue una buena decisión la que se tomó por parte de la Comisión de Salarios Mínimos. Hemos estado mostrando, y esto es lo que ayuda a entender el porqué de este incremento, cómo se cayó el salario en México. Y todavía estoy esperando una explicación de quienes implementaron esta política, que deberían de salir a argumentar por qué hicieron que se cayera el salario mínimo y que nos expliquen también por qué mintieron de que si aumentaba el salario iba a haber inflación. Nosotros llevamos 2 años aumentando el salario mínimo y no ha habido inflación. Parte del sector empresarial, ¿qué le dice? ¿No hubo suficiente tiempo para el consenso con ellos? No, se habló con ellos y hubo acuerdo y ellos se reunieron. Ellos planteaban el incremento del 10 y se consideró que no era suficiente. Por lo siguiente, a ver, mira, aquí está, para todo el pueblo, para los trabajadores, de 123 a 141, ahora el salario mínimo, 141.70. Estamos hablando del mínimo. Hay aparte los salarios que se establecen en los contratos colectivos, que son más elevados. Este es el mínimo mínimo. Y en el caso de la frontera, de 185 pasa a 213. De todas maneras, a ver, si se hace una proyección, aquí al mes estaríamos como en 4.400. A ver si lo proyectan. Y aquí estaríamos como en 6.000. $6.300, 6.500, 4.251 al mes. Y aquí 6.401. Ahora, ¿cómo estaba cuando llegamos? El 18. Era como 88 aquí. Y aquí también, porque era lo mismo. Como 88. Aquí ha aumentado el doble.
desde que llegamos, en la frontera. A ver, ¿por qué razón? ¿Cuánto ganan del otro lado de la frontera los trabajadores? Hasta 10 veces más. Pero de todas maneras, aquí hablamos de 4,000 4,251. Y miren cuánto es la media del salario de los inscritos en el Seguro Social. A ver si la tienen. $12,000. La mayoría de los trabajadores ganan más que el mínimo, porque también el mínimo no alcanza para las necesidades básicas de una familia. Este es el promedio de los inscritos, que son 20 millones de trabajadores al seguro. Y eso es lo que ha venido aumentando el salario base del seguro. Bueno, ¿qué les parece si nos vemos mañana?